¿Qué pasa cuando Estados Unidos señala a uno de sus mayores aliados en la lucha antidrogas como un país que ha fracasado contra el narcotráfico? Esto ocurrió recientemente. Washington desertificó a Colombia por primera vez en casi 30 años, en una decisión cargada de implicaciones geopolíticas. El mandatario estadounidense Donald Trump tomó esta medida extraordinaria acusando al gobierno del presidente Gustavo Petro de no cumplir con sus obligaciones antidroga. La desertificación es una sanción diplomática inusual de Estados Unidos que emplea cuando considera que un país ha fallado de manera demostrable en la lucha antidrogas. En septiembre de 2025, el gobierno de Donald Trump desertificó formalmente a Colombia, algo que no ocurría desde 1997, y las razones fueron contundentes. Según el memorando presidencial, los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia alcanzaron niveles históricos bajo la administración de Petro. De hecho, la ONU reportó un aumento del 50% en el rendimiento potencial de cocaína en 2022 a 2023. Todo en Colombia, por supuesto, que sigue siendo el principal exportador mundial de esta droga. Washington acusa a Petro de haber relajado la presión sobre los narcos. Citan sus intentos fallidos de paz total con grupos armados involucrados en el narcotráfico, lo que habría dado espacio a los traficantes para expandirse. Trump no se midió en señalar responsabilidades. El fracaso es de Colombia en cumplir sus obligaciones antidrogas y recae solamente sobre su liderazgo político, declaró, eximiendo explícitamente a la Fuerza de Seguridad colombiana, a los policías, a los militares. En otras palabras, culpó a Petro y su política de suspender la erradicación forzosa como la fumigación aérea con glifosato en favor de la sustitución de cultivos, programa que ha enfrentado múltiples problemas y no ha frenado la siembra de coca. También criticó la tregua que pactó Petro con organizaciones criminales dentro de su plan de paz total, alegando que éstas aprovecharon el cese al fuego para cultivar y producir más droga. Washington cree que Colombia bajó la guardia y permitió un boom de cocaína. Petro, por su parte, rechaza estas acusaciones y recordó que Colombia ha puesto los muertos, decenas de policías, soldados y civiles en la lucha contra los carteles y que el sacrificio ha sido para evitar que la sociedad norteamericana se ensucie la nariz con cocaína, dijo el propio presidente colombiano. También devolvió la crítica, señalando que no es la fumigación la que se necesita para reducir la demanda de cocaína en Estados Unidos y Europa. La desertificación de Colombia representa un duro golpe simbólico. Colombia históricamente es el aliado más fuerte de Estados Unidos en América Latina contra las drogas. Ahora figura entre los incumplidos. Analistas advierten que esta herramienta tosca erosiona la confianza bilateral y dificulta la cooperación de seguridad. Washington, consciente de ello, acompañó la desertificación con un waiver, una excepción por interés nacional para evitar cortar la asistencia financiera y militar de Colombia. En efecto, Estados Unidos mantendrá la ayuda, que son muchos miles de millones de dólares, y Colombia seguirá colaborando en operaciones antidroga. Se trata, pues, de una amonestación pública sin sanciones inmediatas, un equilibrio entre enviar un mensaje de descontento y no dinamitar una relación estratégica. Aún así, la afrenta diplomática es evidente. Por primera vez desde los años 90, Washington tilda a Bogotá de socio incumplido. Esto abre interrogantes serios. ¿Cómo afectará la confianza de las Fuerzas Armadas colombianas que han peleado codo a codo con agentes estadounidenses? ¿Podría empujar a Colombia a buscar nuevos apoyos en otros horizontes, quizás como China? Colombia no cayó sola en esta lista. Cada año el presidente de Estados Unidos debe identificar a los principales países de tránsito o producción de drogas ilícitas y puede desertificar a los que demuestren incumplimiento grave. En esta ocasión, Trump colocó a 5 países en esa categoría de fallo demostrable. Están Afganistán, Bolivia, Birmania, Venezuela y Colombia. ¿Pero qué tienen en común? Claramente, en distintos grados, todos son grandes productores o corredores de droga y mantienen relaciones tensas con Washington, Estados Unidos. Veamos cada caso. Bolivia es un país andino y es el tercer productor mundial de hoja de coca. Lleva años en la lista negra de los Estados Unidos. La razón principal es política. Desde que el gobierno de Evo Morales expulsó a la DEA en 2008 y defendió el cultivo tradicional de coca, Washington considera que Bolivia no coopera suficientemente. La desertificación de Bolivia se ha vuelto casi rutinaria en los informes anuales. Pese a ello, Bolivia argumenta que realiza interdicciones y controla la producción de excedentes, pero defiende el masticado de coca como patrimonio cultural. La brecha entre La Paz y Washington en la política antidroga sigue amplia. Birmania en Asia es uno de los notorios productores de opio y heroína, y más recientemente, un gran foco de metanfetaminas. La inestabilidad política y conflicto civil facilitan que grupos criminales operen laboratorios casi con impunidad.
Estados Unidos viene señalando a Birmania por años, pero la cooperación es casi nula, especialmente tras el golpe militar en el 2021. La heroína birmana alimenta mercados en Asia y Europa principalmente, aunque su impacto en Estados Unidos es indirecto. Afganistán es tradicionalmente el mayor productor de opio en el mundo, fuente de la mayor heroína global. Durante 20 años de presencia estadounidense en Afganistán, nunca se logró erradicar ese cultivo. De hecho, se expandió a máximos históricos. Tras el retorno del Talibán en el 2021, irónicamente, ellos impusieron una prohibición al opio en 2022. Algunos reportes indican que la siembra de amapola cayó drásticamente en el último año, pero Estados Unidos desconfía de la dureza real de esa prohibición. Afganistán sigue en la lista por inercia y por la falta de verificación independiente. Sin relaciones formales con el Emirato Talibán, poco puede hacer Washington allí, salvo vigilar que el opio o las metanfetaminas afganas no lleguen a Occidente. Venezuela, aunque no es un gran productor de droga, se ha convertido en un importante territorio de tránsito y, según Estados Unidos, un narcoestado literal desde la presidencia. La inclusión de Venezuela en la lista es tan política como pragmática. Washington no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y lo acusa de convivir con los carteles. Además de los certificados, Estados Unidos monitorea de cerca a otros países clave en el flujo de drogas. México, por ejemplo, no fue desertificado, pero está listado como país de tránsito y producción. De hecho, México es pieza central del rompecabezas. Los carteles mexicanos controlan buena parte del transporte de cocaína colombiana hacia Estados Unidos y además producen fentanilo y metanfetaminas que causan estragos en territorio estadounidense. Washington ve con muy malos ojos la incapacidad o la falta de voluntad de México para someter a los carteles, al punto que políticos en Estados Unidos han propuesto medidas extremas. En Washington se ha debatido designar a los carteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, lo que podría implicar operaciones militares unilaterales. Incluso en el 2025, funcionarios del gobierno Trump consideraron ataques con drones contra capos de México, algo que el gobierno mexicano rechazó contundentemente por violar su soberanía. Esta tensión recuerda que aunque oficialmente México coopera en la lucha antidrogas, permanece la desconfianza y la presión constante. La propia presidenta ha declarado que nunca aceptarán tropas extranjeras en territorio mexicano, luego de que Trump insinuara que ese país estaba prácticamente aliado con los carteles. En respuesta, México contraatacó diplomáticamente culpando a las armas estadounidenses de alimentar la violencia del narcotráfico en su país. Es un socio indispensable, pero también un foco de fricciones. Washington necesita a México, pero al mismo tiempo lo vigila con recelo. Otros países latinoamericanos están en la lista de mayores países de droga, pero no desertificados. Ahí están incluidos Guatemala, Honduras, El Salvador por tránsito terrestre hacia Estados Unidos. Está incluido Panamá y Costa Rica por tener rutas de paso. También República Dominicana y Haití por ser puntos clave para la distribución en el Caribe. Está Ecuador por su creciente auge de narcoviolencia. Y por supuesto Perú, que es un gran productor de coca. También está Brasil por exportarla hacia Europa y África. Estos países en su mayoría colaboran activamente con Estados Unidos en distintos grados, pero ninguno fue desertificado, salvo los ya mencionados. Sin duda, la mera presencia considera que Washington ya los considera críticos en el mapa del narcotráfico mundial. En conjunto, son 23 naciones las señaladas como productores corredores principales este año. La política antidroga estadounidense abarca medio mundo, desde la jungla andina hasta las rutas de Asia. Y dentro de esa política, hoy por hoy, América Latina es el frente más activo, donde se decide gran parte del éxito o fracaso de la guerra contra las drogas. Entre todos los países en la mira está Venezuela. Ese país ocupa un lugar especial en el discurso de Washington. Trump no dudó en afirmar que el presidente Nicolás Maduro encabeza una de las mayores redes de tráfico de cocaína del mundo. Esta supuesta red es conocida popularmente como el Cartel de los Soles. Hace una referencia a las insignias de sol que llevan los generales venezolanos. Según las investigaciones, altos funcionarios y militares chavistas han estado involucrados por años en mover cocaína desde Colombia por Venezuela. Lo ven como un estado cómplice o incluso autor intelectual del narcotráfico. De hecho, en el 2020 el Departamento de Justicia de Estados Unidos imputó a Maduro por narcoterrorismo y conspiración para importar cocaína, presentándolo como el líder del Cartel de los Soles, en complicidad con exguerrilleros colombianos. La justicia estadounidense ofreció inicialmente $15 millones de recompensa por información para capturarlo
y pues esa recompensa ya está en 50 millones. Además, otros personajes del entorno como Diosdado Cabello, número 2 del régimen, también han sido señalados de colaborar con este supuesto cartel estatal. Para Washington, Venezuela se ha convertido en un narcoestado, un gobierno que lejos de combatir a los traficantes, trabaja con ellos o los dirige. Hay que destacar que Venezuela no produce cocaína o no cultiva coca en volúmenes significativos, pero su territorio es ruta de salida de la cocaína colombiana hacia el Caribe y el Atlántico. Aprovechando el desgobierno y la corrupción, organizaciones delictivas han usado a Venezuela para sacar droga por sus puertos y pistas clandestinas. ¿Cuánta cocaína pasa por allí? Algunos estudios recientes dudan que Venezuela sea tan central como alega Trump. El último World Drug Report de la ONU indicó que las principales rutas de la cocaína hacia Estados Unidos no están en ese país. Entre 2023 y 2024 pasaban más por Colombia, Perú y Ecuador hacia Centroamérica y México que por Venezuela. De hecho, la ruta marítima dominante para la cocaína con destino a Estados Unidos sigue siendo el Pacífico Oriental hacia México por Centroamérica, donde ocurren las mayores incautaciones, mientras que Venezuela sirve más bien como corredor de tránsito para una parte de la cocaína que va al Caribe Oriental o a Europa. Incluso un informe de la DEA concluyó que el 84% de la cocaína incautada en Estados Unidos es de origen colombiano, sin mencionar a Venezuela. Estos datos sugieren que, si bien Venezuela juega un rol en el narcotráfico, no es el principal conductor hacia el mercado estadounidense. Este tire y afloje alrededor de Venezuela muestra una peligrosa escalada. Bajo la bandera antinarcóticos de Estados Unidos, roza la intervención armada contra un gobierno hostil en la región. ¿Es genuinamente por las drogas o un pretexto geopolítico? Probablemente ambas. Sin duda existe el cartel de los soles en el sentido de que los militares venezolanos sí son corruptos, algunos, y que se lucran con el narcotráfico. Estamos hablando de exgenerales que también incluso están acusados y se han entregado a la DEA años atrás. Pero la narrativa de un supercartel dirigido personalmente por Maduro todavía es debatible. Para entender el panorama complejo necesitamos conocer cómo viaja la droga desde América Latina hacia los mercados consumidores. Colombia, Perú y Bolivia producen prácticamente toda la cocaína del mundo. Esa cocaína emprende largos periplos clandestinos por aire, tierra y sobre todo mar. El 90% de la cocaína andina toca vías marítimas en algún punto de su ruta. Existen 3 corredores principales de tráfico que conectan con Estados Unidos y Europa. La ruta del Pacífico, que es hacia Norteamérica, esa es la ruta reina para surtir a Estados Unidos. Va con lanchas rápidas, barcos pequeños, otros pesqueros e incluso semisumergibles, también conocidos como narcosubmarinos, que zarpan desde la costa del Pacífico colombiano y también del ecuatoriano o también de Perú, todos cargados con toneladas de cocaína. Navegan directamente hacia el Pacífico Oriental y muchas veces hasta las costas de Centroamérica, incluidos Guatemala y Honduras, o directamente lo hacen hasta llegar a México. Allí la mercancía se redistribuye y buena parte sube por vía terrestre desde México, cruzando la frontera, todo oculto en cargamentos y vehículos, o en avionetas que aterrizan en zonas rurales mexicanas y luego continúan por carretera. Esta ruta ha ganado peso desde los 90 tras la caída de los grandes carteles colombianos y la entrada de los carteles mexicanos como actores dominantes. Hoy se estima que la mayor parte de la cocaína que llega a Estados Unidos transita por el Pacífico hacia México gracias al poder logístico de grupos como el Cartel de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. De hecho, gran parte de las incautaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos ocurren en alta mar, en el Pacífico cerca de México y Centroamérica, interceptando embarcaciones repletas de coca. Los narcosubmarinos, construidos artesanalmente en las selvas colombianas o también en las de Ecuador, apenas sobresalen del agua para evadir radares. Cada uno puede llevar entre 1 y 3 toneladas. En los últimos años se han interceptado varios, incluso no tripulados y manejados a control remoto. Los esfuerzos combinados de Colombia y Estados Unidos, pero además de otros países, han logrado incautar algunos semisumergibles, pero muchos logran entregar su cargamento, literalmente sin que nadie se dé cuenta. En la época de Pablo Escobar, el Caribe era la vía predilecta, lanchas desde Colombia hacia Miami o a las islas cercanas. Hoy para Estados Unidos ha perdido importancia relativa a la Florida, pues ya no es una puerta de entrada principal, pero sigue activa y se ha reorientado. Actualmente alrededor del 40% de la cocaína con destino a Europa pasa por el Caribe. Por ejemplo, cargamentos salen de Venezuela o Colombia hacia República Dominicana, Puerto Rico, Cuba o Islas Menores, donde se consolidan y luego se transfieren a barcos más grandes que cruzan el Atlántico. Muchos envíos van vía África Occidental antes de saltar a España, Bélgica, Holanda o Reino Unido. También van directo a contenedores a puertos europeos. Para América Latina, esta ruta caribeña implica que países insulares pequeños
han quedado atrapados en el tráfico. Por ejemplo, Trinidad y Tobago suele mencionarse como escala, lo que coincide con Marcos Rubio sugiriendo que la lancha atacada por Estados Unidos iba quizás hacia Trinidad. Igualmente, Venezuela, Haití y República Dominicana son eslabones críticos. El Caribe Occidental, vía Jamaica, Cuba o Bahamas, aún ve alguna actividad hacia la costa de Florida, pero comparado con los 80 es mucho menor. Aún así, la Guardia Costera de Estados Unidos patrulla intensamente la zona. No olvidemos que Puerto Rico, al ser territorio estadounidense, es usado como un trampolín para mover cocaína a la costa este de Estados Unidos, sin pasar por aduanas internacionales. También están las rutas directas desde América del Sur a Europa y África a través del Atlántico. Un caso notable es Brasil. Los narcos envían cocaína proveniente de Perú, Bolivia, Colombia, desde puertos brasileños. Están Los Santos, Ríos, Natal y otros más, vía mar obviamente, y a veces en cargueros ocultos en contenedores de exportación. También parten desde Argentina, Uruguay y la zona del Río de la Plata, aprovechando exportaciones legales para camuflar la droga. Otra modalidad es vía África Occidental, como mencionamos, desde Venezuela, Surinam o Guyana, cruzando el Atlántico hasta países africanos políticamente frágiles y de allí al Mediterráneo directamente al continente europeo. Esta ruta se fortaleció cuando la vigilancia aumentó en el Caribe. Europa hoy recibe cantidades récord de cocaína y muchas vienen mediante contenedores marítimos, en un desafío colosal que significa revisar millones de contenedores que arriban a Rotterdam, Ambares o Algeciras, por lo que las toneladas se cuelan. En resumen, el mercado europeo, que rivaliza el tamaño con el de Estados Unidos, se nutre principalmente por vías transatlánticas del Caribe y África, más que por el Pacífico. Estas rutas son dinámicas. Los carteles constantemente las ajustan para evadir controles. Por ejemplo, cuando Colombia y Estados Unidos reforzaron la vigilancia en el Caribe en los años 2000, el tráfico se volcó al Pacífico y Centroamérica, disparando la violencia en países como Honduras o Guatemala. Ahora, ante la presión de Centroamérica, algunos cargamentos están volviendo a intentar rutas más directas, como por ejemplo el Caribe hacia Estados Unidos o utilizando rutas aéreas. Estamos hablando de avionetas desde Venezuela o Bolivia aterrizando en Centroamérica. También hay tráfico hacia Asia en crecimiento vía Pacífico Sur, por Tahití o directamente por Australia, donde el precio de la coca es altísimo. En síntesis, la cocaína latinoamericana se mueve por un complejo sistema multinodal. Carteles y traficantes se aprovechan de cualquier grieta, desde la inmensidad oceánica hasta aeropuertos e ingeniosos métodos como impregnación química en productos y otros más. La globalización y el enorme lucro hacen que se puedan sortear ciertas barreras. Recordemos que se estima que el negocio global de las drogas ilícitas genera entre 426 y 652 mil millones de dólares al año. Pero ¿por qué Estados Unidos insiste tanto en erradicar la oferta ilícita en otros países? Porque enfrenta una grave crisis de drogas puertas adentro. Los políticos en Washington saben que por más mano dura externa, mientras haya demanda interna, habrá tráfico. Y la demanda estadounidense es enorme. Cifras actuales lo confirman. 47.7 millones de estadounidenses, o sea, el 16.8% de la población de 12 años en adelante, consumieron drogas ilegales. Esta cifra es de 2023, eso hay que tenerlo presente. Y más aún, cerca de 70.5 millones, casi el 25% de la población, usaron drogas ilícitas o malutilizaron medicamentos recetados en el último año en Estados Unidos. Ese país es con diferencia el mayor mercado mundial de drogas. Millones consumen cocaína, metanfetaminas, opioides, cannabis y muchos más. Por ejemplo, alrededor del 1,9% de los adultos estadounidenses usaron cocaína en el último año, lo que equivale a unos 4 o 5 millones de personas. Y no es de extrañar que grupos criminales se esfuercen en abastecer a un mercado tan lucrativo. Ese consumo masivo viene acompañado de un costo humano. Las sobredosis fatales se han disparado en la última década. Tan solo en el año 2022 murieron alrededor de 107.900 personas por sobredosis de drogas en Estados Unidos, más que todas las bajas estadounidenses en la guerra de Vietnam solo en un año. La crisis de los opioides sintéticos, también conocido como fentanilo, es el principal motor de esta tragedia. En el 2023, cerca del 75% de las muertes por sobredosis estuvieron relacionadas con opioides, especialmente fentanilo. Sin embargo, la cocaína también juega un papel mortífero. Casi 1 de cada 5 fallecimientos involucra la cocaína, a menudo combinada con opioides. Es decir, la cocaína no solo causa adicción y estragos sociales, sino que también está contribuyendo a la ola de muertes